Hola, soy Carlos Escafi de Relaciones Internacional y junto con agradecer a SeaStarts, saludo a toda la comunidad de emprendedores que tienen interés por ingresar al mercado estadounidense y canadiense. Y quiero contarles que me acompaña mi colega, el licenciado Diego Cruz, que después va a tener a bien ejecutar una presentación, colocando, por cierto, los acentos que se requieren para este soft landing inicial que hemos convenido en entregar. La Relación Internacional es una marca que desarrolla, valga la redundancia, soft landing en países de la Alianza del Pacífico para empresas chilenas, colombianas, mexicanas y peruanas que tengan interés en ingresar básicamente al mercado estadounidense y, por cierto, al mercado canadiense también. Parto esta ponencia comentándoles lo siguiente, pues me voy a referir concretamente al ecosistema de startup de Estados Unidos y Canadá, y hay que decirlo que son dos fuerzas dominantes que ocupan posiciones de primer orden a nivel mundial, básicamente por la potente diversidad, diferencias regionales y el tamaño de su población. Crean pues una compleja red interconectada de ecosistemas y obviamente representando pues al continente de manera sólida, de manera robusta. La región de América del Norte tiene obviamente la mayor representación de ecosistemas de startup, con 412 en total y 383 de estos 412 son estadounidenses. Entonces es importante mencionar aquí pues que estamos frente a ecosistemas que representan que no solamente representan ciudades, sino grupos de actividad debido a su tamaño. Estados Unidos requiere específicamente una agrupación extensa de grandes centros urbanos como el área de la Bahía de San Francisco, que incluye pues San José y Palo Alto, que seguramente más de alguno de ustedes debe haberlos escuchado. En Estados Unidos hay 23.424 startups, además de espacios de coworking, como es natural, aceleradoras y espacios de incubadoras de negocio, mientras que Canadá mantiene 2.356, además de los mismos espacios de coworking, aceleradoras y espacios de incubadoras de negocios. Refiriéndome propiamente a Estados Unidos ahora. El ecosistema de startup en Estados Unidos es, como es natural y lógico, el ecosistema global dominante. Y esto no solamente se debe a su escala y autoridad, sino también al margen entre los Estados Unidos y el segundo mayor ecosistema. Me refiero básicamente a UK, al Reino Unido. Esto también es evidente porque el hecho de que 10 de los 25 principales ecosistemas globales son los de Estados Unidos, como ya se los decía, pues los que están vinculados a la bahía de San Francisco, pero también New York, el área de Boston, el área de Los Ángeles, Seattle y también Chicago. Si bien el tamaño de la población y la tecnología son cuestiones importantes del ecosistema de startup, Estados Unidos tiene algo aún mucho más importante. ¿A qué me refiero? A la cultura empresarial, a la mentalidad y las regulaciones gubernamentales flexibles. Subrayo y pongo el acento eso. Regulaciones gubernamentales flexibles. Y se constituyen sin duda pues como un factor clave que ha dificultado la reproducción del éxito de este ecosistema en cualquier otro lugar. Es decir, se constituyen como factores de éxito respecto de lo que ocurre en otras latitudes en el mundo. Recientemente el ecosistema de startup en Estados Unidos ha tomado la iniciativa, lo mismo que Canadá, de desarrollar aplicaciones, emprendimientos vinculados a la lucha contra la pandemia y el COVID-19 con soluciones altamente innovadoras, muy retadoras que están, como es lógico, pues vinculadas a la tecnología de la salud. Debemos mencionar también aquí algunos ecosistemas muy prometedores que tienen un rendimiento superior en sus verticales en los Estados Unidos. Me refiero pues a los centros principales como Madison, Wisconsin, que han experimentado un aumento sustancial este año, con yo diría que los 2 últimos años incluso, colocándolos pues dentro de los 100 mejores ecosistemas
de startup a nivel mundial. Súmenle a eso, pues, las ciudades universitarias, hartamente relevantes, pues, propias de la cultura norteamericana y el tremendo aporte permanente, y sobre todo lo que significa creer. La cultura norteamericana y particularmente la estadounidense creen firmemente en el desarrollo de las startups. Me he referido a Estados Unidos y ahora haré lo propio con Canadá. Canadá ha mantenido una posición en el top 4 entre otros jugadores de buen desempeño como Estados Unidos, Israel y el propio Reino Unido. Algunos de los ecosistemas más grandes del mercado canadiense, pues tenemos que referirnos básicamente a Toronto y Vancouver, que han experimentado una pequeña caída con el impulso del crecimiento, hay que decirlo también, pero por otro lado, los ecosistemas más pequeños dentro de Canadá están también cobrando vida con un fuerte enfoque de las verticales de software y datos, comercio electrónico y también venta minorista. A diferencia de Estados Unidos, los ecosistemas de Canadá están desconectados regionalmente. Sin embargo, esto no puede ser percibido como una desventaja. Y aquí hay un nombre familiar para ustedes, para la diversidad de startups que están escuchando esta charla. Hay un nombre familiar, les decía aquí, que es el del gigante tecnológico Shopify, que salió de Ottawa en Canadá y ha conseguido pues mantener una presencia sólida de líder como una de las mejores plataformas de comercio electrónico a nivel mundial, hay que decirlo. Dentro de el top 100 de las ciudades, hay que señalarlo también, está presente Ottawa, Edmonton y Calgary, que han mostrado pues sus avances impresionantes. Kingston también se eleva pues a un top de número 150 entre 1000 ciudades. Respecto del área en la que Canadá ha demostrado ha considerado fortalezas importantes dentro del desarrollo de startup, hay que mencionar ahí a la salud y la innovación también, como lo hizo Estados Unidos en su minuto, recogiendo la contingencia internacional del COVID-19. Aprovecharon esa oportunidad, que decirlo, pues se presentó, llegó para quedarse el COVID, se constituye como una oportunidad para la diversidad de emprendimientos y de iniciativas que tienen a bien desarrollar ustedes las startups, y eso ocurrió también tanto, como ya se los dije, en Estados Unidos, así como Canadá. En general, hay indicios de que el ecosistema canadiense en su conjunto está ganando impulso, indudablemente pues respaldado por el enfoque en el desarrollo de su propio ecosistema, los incentivos gubernamentales, muy importante, los subrayo, y también el aumento de lo que significa el financiamiento. Fortalezas y limitaciones del ecosistema de startup entre Estados Unidos y Canadá, creo que es importante que los mencionemos, y parto aquí con las fortalezas que ofrece el mercado estadounidense. La primera de ellas, la mentalidad empresarial. Las startups en los Estados Unidos practican una mentalidad de dominación global, ojo con eso, que las impulsa pues a un crecimiento exponencial desde el primer día, ¿no? Y esto está respaldado, como ya se los dije, no solamente por los programas gubernamentales, sino también por las fuentes de acceso a financiamiento, que se constituye como una fortaleza gravitante, sumado pues a la tolerancia al riesgo, la mentalidad abierta y también la colaboración seguido de el flujo de información e ideas. Respecto de las limitaciones del ecosistema norteamericano, particularmente estadounidense, debo decirles que como limitantes identificamos nosotros pues la adopción en los mercados locales. Uno de los principales inconvenientes del ecosistema de startup de Estados Unidos en comparación con Europa y Asia es la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado local desde el inicio, ¿no? También otras limitaciones del ecosistema estadounidense son el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Eso es una condición que lo hemos visto que se ha impuesto pues básicamente en el último año respecto de la mentalidad estadounidense en cuanto a
lo que se ha experimentado en relación al agotamiento de sus trabajos convencionales, ¿ah? Y el estrés causado afectando pues de manera negativa la productividad, ¿ah? Respecto de las limitaciones del mercado canadiense, voy a hablar acerca del financiamiento y la aversión al riesgo, y es que si bien Canadá en cuanto a financiamiento ha estado dando saltos en el área de capital de riesgo, todavía está comparativamente detrás de su vecino Estados Unidos y necesita, bueno, lógico, escalar más alto para retener y apoyar a las nuevas empresas en su ecosistema. Otra de las limitaciones es la aversión al riesgo, ¿ah? Durante mucho tiempo Canadá se ha considerado, se ha visto pues como una cultura mucho más conservadora y reacia al riesgo. Esto es básicamente pues una cuestión sociocultural, es parte de cómo interiorizan la cuestión de riesgo en procesos de inversión. Finalmente, Canadá, respecto de sus fortalezas. La primera de ellas es el talento. ¿Ah? Y si bien es cierto, el retenerlo ha sido un punto sensible, ahora las políticas de inmigración, ojo con esto, las políticas de inmigración mucho más relajadas, pues prometen desde visas de inicio que se lanzaron en el 2018, luego pues de un programa piloto en el 2013, son indicadores de el compromiso gubernamental para atraer talento global. ¿Ah? Y aquí pues hay que mencionar, y los invito a ustedes a que revisen pues lo que señala el programa Global Talent Stream, lanzado en 2017 por el gobierno federal canadiense, ¿ah? Que pues invita, ¿no?, a que trabajadores globales altamente calificados, de hecho, entre paréntesis, más de 40.000 personas han ingresado a Canadá, trabajadores globales calificados en razón del programa que les he mencionado, sumado además de los potentes programas de universidades que fomentan, fortalecen y siguen investigando, desarrollando, apoyando y incubando a los diversos emprendimientos y startups. Diferencias entre Estados Unidos y Canadá. Con esto culmina mi intervención para darle paso al licenciado Diego Cruz, a mi colega. Primero, la diferencia entre Estados Unidos y Canadá, debo mencionar la calidad de vida. ¿Ah? La calidad de vida, la primera, y lo cierto es que las cifras dan sustento a muchos de los argumentos de los que sostienen que Canadá es una versión más amable de los Estados Unidos, es decir, sin tanta violencia, con menos individualismo a ultranza y mejor calidad de vida. La segunda diferencia entre Estados Unidos y Canadá es que Estados Unidos es una nación que tiene pues casi 330 millones de habitantes, casi 330 millones de habitantes, casi 10 veces más que el poblado de Canadá y con una economía casi 10 veces mayor, pero en su ingreso per cápita está la diferencia, se reduce. 46.197 en Canadá, frente pues a los $65.280 ingreso per cápita en Estados Unidos. Resumen de esta segunda diferencia, per cápita en Estados Unidos sobre los $65.000 respecto de Canadá, $46.000. ¿Ah? Canadá invierte casi 3 veces menos en gastos militares que Estados Unidos, ¿ah? Es un tema no menor. 4, en áreas como la salud, Estados Unidos gasta mucho más, pero obtiene peores resultados que Canadá. La quinta diferencia entre Estados Unidos y Canadá es que la tasa de homicidios es casi 3 veces mayor en Estados Unidos respecto de Canadá. ¿Ah? Por ejemplo, se habla pues de 1.7 por 100.000 habitantes en este último país, en Canadá, frente a 5.4 en número de homicidios pues en la nación estadounidense. ¿Ah? La sexta diferencia son las propuestas anti-inmigrantes que se dieron a conocer durante la administración del expresidente Trump, mientras que Canadá se mostró muy amable y reafirmó su interés de seguir acogiendo inmigrantes en todo el mundo. Y la séptima, pues, y es verdad, además, que una parte importante de la identidad nacional canadiense está construida pues alrededor de esta idea, ¿no?, que se compara inevitablemente con sus vecinos canadienses, ¿no?, de ser percibidos como nicer, es decir, más buena onda, más buena gente que los vecinos estadounidenses, canadienses respecto de estadounidenses. Finalmente, y gracias acá pues a la contribución que me hacía mi colega el licenciado Aldair Jimeno, pues Canadá es un país
pro inmigrante y, por cierto, pues pro extranjero. ¿Ah? Muchísimas gracias y le doy la palabra pues a mi colega Diego Cruz. Muchas gracias por la importante introducción, Carlos. Voy a compartir entonces mi pantalla. A ver, perfecto. Muy bien, espero unos segundos a que cargue. Yo creo que ya debe estarse viendo bien. Bueno, buenas tardes, creo que buenas tardes o buenos días a todos los emprendedores y mentes ágiles que nos están viendo en este momento. De igual forma, extenderles un grato saludo de mi parte, Diego Cruz, y agradecer, por supuesto, a Seedstar por la oportunidad de participar en este importante evento, contando un poquito sobre el ecosistema de innovación en el continente norteamericano. Bueno, gracias Carlos por la importante introducción de las diferencias justamente entre ambos mercados. Voy a comentar un poquito sobre el índice. El primero ya lo he explicado en detalle, Carlos, por qué ir a Estados Unidos y Canadá. Luego vamos a mencionar un poco qué oportunidades existen para las startups. Luego cómo es el mercado, qué es lo que hace falta, sobre todo. De ahí cómo es el ecosistema de innovación. Vamos a ver que ya que estamos hablando de potencias mundiales en cuanto a la innovación, el definir un ecosistema propio o en singular es una tarea imposible. O sea, no se puede hacer, es muy complicado porque existe una serie de ecosistemas a lo largo de todo el continente, vamos a llamarlo así, continente norteamericano, que es necesario uno desglosar su propio ecosistema. Vamos a ver eso más adelante. ¿Cuáles son los mercados más atractivos? Vamos a mencionar por qué y finalmente alguna entidad de apoyo o algunos casos de éxito. También vamos a ver sobre todo de empresas o de startups latinoamericanas para Estados Unidos o Canadá. Bueno, la introducción la ha dicho muy bien Carlos, aunque son países muy cercanos, hay diferencias notables, hay diferencias en cuanto a la cultura, en cuanto a la economía y en cuanto a la política y también a la mentalidad de la población y por lo tanto cómo responden las startups a estas nuevas demandas. Entonces esta parte creo que la ha hecho bastante bien Carlos, yo quisiera desarrollar más el apartado del el ecosistema digital. No sin antes, por supuesto, aprovechar estas láminas para contar un poquito las diferencias en lo económico, para que entendamos la magnitud del mercado norteamericano y el mercado canadiense, ¿no? Sobre todo el norteamericano, acá podemos ver algunas cifras en lo económico. Es una economía, Estados Unidos, siempre marcada por lo pujante, por lo diversificada y por la altamente especializada en la tecnología. Acá podemos ver algunas cifras. El PBI o el Producto Bruto Interno de Estados Unidos son cerca de 20 billones de dólares. Es sin lugar a dudas la economía más grande. Ahorita vamos a ver un mapa de qué tan grande es ubicado incluso y comparado con países europeos. Y finalmente, y por supuesto también Canadá, ¿no? Canadá, si bien mucho menos grande que Estados Unidos, si analizamos el nivel per cápita que bien tuvo a mencionar Carlos, es una economía sin lugar a dudas importante, ¿no? El nivel per cápita en comparación de las poblaciones que tienen ambos países es un mercado muy atractivo, básicamente por tres cosas, ¿no? Porque hay mucha competitividad, porque hay una demanda muy importante y porque hay mucha promoción de esos sectores y está un ambiente de innovación. Es decir, hay también mucha oferta, mucho talento, que son básicamente las tres cosas que se necesitan, ¿no? Talento, innovación y las oportunidades. Entonces, algunas cifras importantes de ambos mercados para tenerlos en cuenta. Son mercados líderes en cuanto a economía, educación, impositivos también y por supuesto promoción de la innovación. Entonces acá vemos un poquito la gráfica que quería mostrar respecto al nivel de economía que es Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que dentro de Estados Unidos, no en territorio por supuesto, pero sí en economías, podemos ver que solo la parte de California es equivalente a la economía de Francia, Brasil puede ser Texas, México por supuesto la parte de Miami, Reino Unido, que es el segundo país líder en innovación, como mencionó Carlos, se encuentra dentro de esta región sureste de Estados Unidos, Alemania también y finalmente Japón, ¿no? Vemos que es una economía grande, lo ponemos ahí gráficamente. Este mapa es muy importante, este mapa de aquí que podemos ver donde las principales economías, las principales actividades de Canadá y Estados Unidos. Es vital este mapa porque cuando abordamos un país o dos países en este caso con economías muy grandes, la clave está en dirigirse a nichos
que todavía no están siendo explotados. Y ahí es donde justamente el talento humano es destacado. Entonces, que este mapa lo vamos a revisar más adelante, pero es importante que lo tengamos todos en mente porque abordar el mercado norteamericano va a significar necesariamente cubrir una necesidad de esa región. Como sabemos, Palo Alto, California, como mencionó Carlos, toda la región de Los Ángeles está bastante concentrada por las industrias de tecnología, las industrias de manufactura, de innovación. Sin embargo, hay quizás más allá de eso, hay otras industrias dentro de Estados Unidos que también demandan necesidad por cubrir a través de la innovación, como por ejemplo las industrias más tradicionales como las extractivas quizás o las forestales, donde vamos a ver más adelante que puede haber oportunidades. Entonces este mapa es importante porque cuando abordamos mercados grandes la clave está en ser específicos en dónde ingresar y cubrir la demanda sobre todo. Muy bien, ahora hablando entonces del índice, ya entrando más al tema de innovación, vemos que siempre dentro de los 10 primeros, del ranking de los 10 primeros, los 5 primeros países se han mantenido dentro de los 5 primeros, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido, como mencionó Carlos, Israel, Canadá y Alemania, son países que a lo largo el año anterior, este es del 2019, bueno, hace 2 años, 2020, este es el más reciente. Entonces vemos que son economías que han mantenido su liderazgo a pesar de la pandemia, ¿no? Vemos que hay algunas que han tenido un bajón importante, una caída importante, como Suecia, por ejemplo, pero una rápida recuperación. Y por ejemplo también algunos como India que se encontraba aquí pero finalmente pasó a uno de los lugares menos favorecidos. Entonces esto nos muestra que a pesar de las crisis o a pesar de los momentos complicados en la economía internacional, son tanto Canadá como Estados Unidos son ecosistemas de innovación o macroecosistemas, habría que llamarlo así mejor, que siempre se han mantenido entre los 5 primeros. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco del ecosistema de Estados Unidos. Acá podemos observar algunas de las principales ciudades slash ecosistemas dentro de Estados Unidos. Tenemos sin lugar a dudas la bahía de San Francisco que mencionó Carlos, Nueva York también como en segundo lugar. Esta información la hemos obtenido por supuesto del Global Report de Innovación, necesario de revisar, más adelante vamos a explicar por qué. En tercer lugar, Los Ángeles. Y nótese que cada una de estos ecosistemas tiene una especialidad, ¿no? Por ejemplo, Nueva York es tecnología de comida, ¿no? No es coincidencia que de ahí pues sean las principales startups de comida y tecnología, como por ejemplo Uber y demás, ¿no? Los Ángeles también, o donde principalmente está su demanda, ¿no? Como mencionamos en Nueva York. Los Ángeles también, podemos ver el e-commerce y retail, el área de Boston en salud, importante entender esto también. En Seattle tenemos la energía y el medio ambiente. En Chicago, marketing y ventas, también el servicios financieros es muy fuerte en la región de Chicago. En Austin, en Texas, podemos ver algo de social, más por el lado de leisure. En Washington tenemos energía y medio ambiente igual, San Diego, salud y finalmente en Dallas, que ha crecido bastante en los últimos años, tenemos un poco de hardware e Internet de las cosas. Algunos actores importantes para destacar de la región americana son los que podemos ver acá como universidades o también instituciones de inversión y algunos capitales ángeles. Entonces, bueno, y acá una pequeña descripción para poder entender un poquito más el mercado norteamericano. Quisiera destacar nuevamente en esta parte las industrias que destacan por ciertos ecosistemas. Carlos mencionó, por ejemplo, las oportunidades dentro del mercado norteamericano, cuáles son las fortalezas, y bueno, no vamos a repetirlas, pero sí hacer un highlight de ellas. La mentalidad empresarial es una de ellas necesariamente. El financiamiento es importante en Estados Unidos, es una de las razones por las que la mayoría de startups americanas llegan rápidamente a ser unicornios, consecuencia de este financiamiento sencillo por la competitividad del mercado básicamente y la mentalidad de crecimiento que también tuvo a bien destacar Carlos, ¿no?
Algunos ejemplos importantes tenemos Discord, que rápidamente se convirtió en un unicornio de San Francisco. También Calm es una aplicación importante de los últimos años que ayuda sobre todo en el sector de salud, que también se convirtió en un unicornio. Y Clubhouse de Sacramento también, que se convirtió en un unicornio recientemente. Algunos de los casos destacables de que aprovecharon estas tres oportunidades que ofrece el mercado norteamericano. Respecto al mercado canadiense, veamos la misma gráfica que utilizamos para el mercado norteamericano. ¿Cuáles son los principales ecosistemas de innovación? Tenemos la ciudad de Toronto. Y nótese que sobre todo Canadá es una economía que está partiendo con bastante fuerza, pero aún recientemente, con el ecosistema de innovaciones y sobre todo con el apoyo a las startups. Entonces, como lo destacaron al inicio, ¿no? Canadá es un país pro inmigración, pro innovación abierta, consecuencia de que están justamente en este crecimiento y en este impulso reciente. Ya lleva algunos años, pero recién está tomando bastante fuerza. Y sobre todo para aumentar la mayoría de industrias que pueden desarrollarse dentro de su territorio y por supuesto también exportarlas. Entonces de alguna forma Canadá trata de importar talentos de otras naciones para poder desarrollar la diversidad de recursos que tiene Canadá. Nótese entonces esta introducción, ¿por qué? Porque vemos que la mayoría de industrias dentro del territorio canadiense están básicamente dentro del sector de energía y medio ambiente. Algunas dentro de educación y dentro de e-commerce, pero la mayoría están dentro de energía y medio ambiente. Entonces, si de alguna forma nosotros queremos ingresar al mercado canadiense o también ya tenemos una oferta, lo ideal es adaptarla a las circunstancias del mercado y a lo que eventualmente está siendo demandado por el país. En este caso, energía y medio ambiente sería la clave. ¿Cuáles son las ciudades principales o los ecosistemas? Tenemos a Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa, Kitchener-Waterloo, Calgary, la ciudad de Quebec, Edmonton, Kingston y Victoria también. Son ecosistemas importantes. También veamos que cada vez van reduciendo dentro del ranking global. Esto no significa que no sean mercados atractivos. Vamos a ver más adelante que por todo lo contrario son los mercados a los que la oferta latina puede estar mejor orientada. Entonces, bueno, las oportunidades dentro del territorio canadiense, como también lo destacó Carlos al inicio, el talento y las universidades son dos de las razones principales y las oportunidades que se encuentran dentro del territorio, sobre todo el talento, ya que, por ejemplo, cuando uno va a la región norteamericana es complicado conseguir ese talento porque muchas veces se dirigen hacia las capitales de la innovación, como por ejemplo Silicon Valley, y no necesariamente están a lo largo de todo el territorio, cosa que no ocurre necesariamente en Canadá. En Canadá, debido a la asistencia social del país y además la promoción de la inmigración, podemos ver talento a lo largo de todo el territorio canadiense. Algunas de las startups principales tenemos Point Click Care, que también se convirtió en un unicornio, Applyboard, de igual forma, de Waterloo, Canadá, sobre todo en servicios de educación, y Unbounce también, creando por supuesto landing pages sin necesidad de crear de código, ¿no? Entonces este es una startup de reciente innovación muy destacada, ¿no? Entonces, dos de las oportunidades, tanto el talento y las universidades que promueven bastante el ecosistema digital dentro de Canadá, son las claves. Entonces, a un inicio yo mencionaba que era importante o para mercados tan grandes como el canadiense o el norteamericano, es ilusorio, ¿no? Es irreal, es esquematizar un ecosistema de innovación. En ningún reporte internacional vamos a poder encontrarlo, porque aquí es donde justamente entra la capacidad y el talento humano de las startups para poder encontrar el nicho adecuado. Entonces, bueno, entendiendo que un ecosistema está conformado por personas, startups, incubadoras, mentores y demás, es que resulta muy complicado abordar todo un mercado entendiéndolo como un ecosistema. Para eso es de que tenemos esta importante recomendación. ¿Cómo definimos el mejor escenario para ingresar? Básicamente recomendamos de sobremanera, y así es como nosotros lo hacemos
con alguno de los emprendedores que también quieren ingresar a Norteamérica o a México o otra economía grande dentro de Norteamérica, en Canadá también. Básicamente revisamos de los nichos de mercado de las principales ciudades, pero las ciudades que se encuentran dentro de las fases de activación o globalización dentro del ecosistema de la vida del ecosistema y el modelo que promueve, por supuesto, el reporte anual de ecosistema de Genoma, ¿no? De Startup Genome, que es importante porque además de ser un repositorio digital donde uno puede encontrar las diferentes oportunidades, actores dentro de cada ecosistema, ciudad, también las jerarquiza, las divide por en qué fase se encuentran. Entonces, ahora regresamos a la idea inicial de por qué, por qué ingresar en mercados con activación o globalización. Básicamente porque son las etapas iniciales de crecimiento y es donde el talento humano es la pieza fundamental para poder promover una startup y que finalmente se convierta en un unicornio, una gran idea de innovación. Básicamente, ya que Latinoamérica, como vamos a ver en los últimos casos, tiene un gran potencial dentro del talento humano, en contraposición de las oportunidades que muchas veces no se pueden encontrar, sobre todo de financiamiento o de espacios de incubadoras o aceleradoras que no hay en gran cantidad dentro de nuestra región. Sin embargo, hay mercados medianamente pequeños o medianamente grandes que dentro de la región norteamericana, que son espacios ideales para poder desarrollar justamente la idea de negocio a través del talento humano. Entonces, sugerimos revisar de sobremanera el Startup Genome, el reporte, encontrar cuáles son, en la siguiente lámina vamos a ver algunas de las propuestas que nosotros damos, pero sobre todo entender la oportunidad dentro de la fase de activación y globalización. Acá veamos un ejemplo, por el caso de Georgia, por ejemplo, una ciudad dentro de Estados Unidos, pero que tiene diferencias drásticas con, por ejemplo, Silicon Valley, que es el centro de innovación y que nosotros conocemos, ¿no? Siempre dicen que si tienes la oportunidad de poder ir a Silicon Valley, estar presente en Silicon Valley, hay que hacerlo. Sin lugar a dudas, es el centro de la innovación norteamericana donde uno puede encontrar talento, oportunidades y además el capital ángel necesario para el financiamiento de la idea. Pero obviamente no es la realidad de la mayoría, si se quiere decir, del 95% de las startups y sobre todo las que promueven desde Latinoamérica o países en desarrollo. No es la realidad. La mayoría tiene que encontrar algún nicho en el que pueda desarrollar su oferta, pero estando dentro del mercado norteamericano. Acá vemos, por ejemplo, el caso de Georgia, que tiene una diferencia abismal, bastante notable en comparación del mercado norteamericano, sobre todo, por ejemplo, en los salarios de un ingeniero. Esto no significa que no exista talento en Georgia. Por supuesto que lo hay, solo que es más competitivo encontrarlo y por lo tanto la idea de negocio tiene que ser fundamental y la orientación hacia el mercado dentro de esa región es también otro valor importante a analizar, ¿no? Entonces, entendiendo la necesidad de ingresar en mercados de activación y globalización, y hemos visto un caso, por ejemplo, el de Georgia, que involucra una menor cantidad de recursos, pero en contraposición una mayor necesidad de talento e innovación, que estamos seguros dentro de la comunidad latinoamericana está. Hacemos la siguiente recomendación. Como mencionamos, no todo está en Silicon Valley. También podemos ver algunos de los mercados que se encuentran aquí dentro de la fase de activación. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño zoom. Tenemos Atlantic Canadá. Tenemos también Georgia, como mencionamos a un inicio, la ciudad de Quebec. Dentro de Estados Unidos, Edmonton también tenemos una serie de Edmonton, tenemos una serie de ecosistemas que podemos abordar dentro de su fase más reciente para poder aprovechar justamente el crecimiento de los próximos años y aprovechar además la poca necesidad de inversión que tanto afecta a las ideas iniciales, ¿no? Entonces, bueno, acá también vemos el top 30 y bueno, dentro del top 30 podemos ver ciudades como Dallas que han crecido hace poco, que están creciendo hace poco, pero todavía no son lugares en los que se requiere una fuerte inversión o existe mucha competitividad. La competitividad es buena, sin embargo,
por supuesto, ideas versus la competitividad versus la estrategia del nicho o la especificación dentro de algún mercado, es sin lugar a dudas más victoriosa para esta segunda oportunidad, ¿no? Y consideramos que es mejor ingresar a un mercado más específico y más orientado, en contraposición de ir a mercados mucho más competitivos, en razón de que existen más actores, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos un ecosistema propio? Ya hemos visto el caso de Genome, que hay que revisarlo para entender todos los ecosistemas. Quise poner esta gráfica para poder ver la diversidad de ecosistemas que tiene Estados Unidos. Solo en la región de San Francisco hay cerca de 11.000. Entonces son 11.000 actores, en Nueva York 5.000, pero vemos que a lo largo del centro de Norteamérica comienza, o al norte también, comienzan a haber menos cantidad y menos actores. Consideramos que debería de estar orientada la oferta de las startups hacia alguno de esos sectores, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar la importante herramienta de Startup Link. Buscamos dentro del mapa de Estados Unidos, una vez que ya tenemos, bueno, nuestra idea de negocio, encontrar el destino o el mercado nicho específico para la oferta que nosotros estamos dando y que coincida con la demanda. Idealmente no dentro del polo este ni el polo este, como hemos mencionado, porque existe un alto nivel de competitividad, involucra una necesidad importante de recursos, como mencionamos. No es que no recomendamos ir allí, pero si no es la mayoría, no tiene esa oportunidad. Si existe esa oportunidad, adelante, creo que es el mejor destino. Pero si no, lo ideal es abordar el mercado norteamericano dentro de alguno de los destinos que están todavía en crecimiento, en las fases de aceleración, como mencionamos a un inicio. Y podemos armar a través de esta interesante herramienta de Startup Link nuestro propio ecosistema. Podemos ver las startups que están dentro de la región, podemos ver espacios de coworking, aceleradoras, organizaciones universitarias, líderes de opinión dentro de la región o instituciones líderes. Esta herramienta es importante junto al mapa de Genome para poder orientar bien nuestra oferta, ¿no? Genome, el reporte de Genome que mencionamos es interesante para poder encontrar el lugar adecuado, pero Startup Link nos permite ya hacer nuestro propio ecosistema para entender y comprender el mercado y ver la forma de ingreso, por supuesto. Entonces, ¿hacia qué industria va dirigida mi propuesta? Esa es la clave, ¿no? A un inicio mencionamos el mapa de los recursos dentro de Canadá y Estados Unidos, y esta es justamente la clave que va a hacer un match con nuestra oferta o con la propuesta de nuestra startup, ¿no? Si es que nuestra startup está orientada hacia servicios de salud, por ejemplo, que es muy frecuente, muy desarrollada en Chile, por ejemplo, en Colombia, hay mucha oferta de este sector. Entonces, el mercado ideal podría ser Boston o regiones cercanas a ese territorio, ya que hemos visto que la mayoría de servicios de salud, de hospitales o de innovación en tecnología de salud se encuentran en esa región. Entonces, para una vez que ya hemos definido la región de Boston o regiones circundantes, ¿no?, cercanas a Boston, podemos utilizar el mapa, el reporte de Genome, el reporte anual, para poder ver justamente las ventajas que tiene ese sector, y finalmente armamos nuestro propio ecosistema utilizando la herramienta de Startup Link, ¿no?, que es bastante recomendable. Entonces, eso ya nos va a permitir definir a qué territorio habría que ir, cuáles son los actores con los que habría que desarrollar alianzas estratégicas para poder abordar efectivamente el mercado norteamericano. Bueno, algunas recomendaciones, sobre todo, por ejemplo, sectores de distribución, de ciberseguridad, escuela digital, cuidado de personas mayores, venta de repuestos para carros eléctricos. Son sin lugar a dudas, si es que en caso nosotros no hemos definido todavía la idea de negocio y queremos prospectar el mercado norteamericano y el mercado canadiense, es necesario ver cuáles son las oportunidades de negocio dentro de las regiones, ya que todavía no hemos esbozado la idea general de nuestra startup, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son los sectores oportunidad dentro del mercado,
y que sería como un paso cero antes de poder revisar el reporte de Genome que mencionamos y Startup Link también para antes de hacer ello, ¿no? Entonces, este mapa es fundamental para poder definir la oportunidad, sobre todo porque allí es donde van a estar las organizaciones o los capitales que van a promover la idea, ¿no? Que sabemos que es la pieza fundamental para el desarrollo de una startup. Ahora veamos tres casos de interés de empresas latinoamericanas que han exportado e incluso ya están presentes en Estados Unidos y en Canadá. Una de ellas es, por ejemplo, Saldo.mx, que es una herramienta digital que permite a las comunidades mexicanas migrantes pagar directamente algunos servicios a sus familiares de México, ¿no? Entonces, el resultado es sin lugar a dudas un ahorro de mucho dinero e incomodidades, ¿no? Es una invitación a solucionarle un gran problema a la mayoría de trabajadores que no tienen el completo acceso a los sistemas bancarios dentro de Norteamérica, ¿no? Es un caso de mucho interés, como vemos, se repite esta tendencia de encontrar un nicho de mercado, en este caso Saldo MX, a los trabajadores mexicanos y a través de ese nicho poder ir desarrollando la propuesta, ¿no? Saldo MX, un caso muy interesante del mexicano Marco Montes Neri, ¿no? Necesario de estudiar. Otro caso tenemos el de Hikis, que lo consideramos porque es un caso que no necesariamente involucra tecnología de software en la nube o lo que nosotros mayormente conocemos y estamos vinculados dentro de las startups, ¿no? Muchas startups, si bien para ser una startup sí se necesita un potencial de escalabilidad que se desarrolla a través de la tecnología, muchas veces no es necesario, obligatorio tenerlo, ¿no? Entonces, para ese caso tenemos a Hikis, que es una startup que si bien comenzó en Argentina, vio que su nicho de mercado se ubicaba también dentro de Estados Unidos y sobre todo dentro de las capitales de la comodidad y de la moda como Brooklyn o Nueva York, ¿no? Entonces, dentro de Nueva York. Entonces, Hikis pudo encontrar ahí un nicho importante dentro de la ciudad que mencionamos para poder desarrollar su producto, que son como vemos, no tiene un componente de tecnología digital, son trenzas de zapatos deportivos inteligentes, ¿no? O sea, se pueden ajustar y autorregular a la zapatilla de tal forma que, sobre todo por la comodidad, permite no causar alguna complicaciones al caminar, ¿no? Además de lo práctico que es el uso de esta herramienta, ¿no? Además, comprendiendo totalmente la mentalidad del mercado al que está dirigido, ¿no? Sobre todo por la practicidad del uso, ¿no? Y es un caso de éxito porque vemos que se repite de misma forma el mejor mercado para el que está dirigido, una buena oferta y además bastante adaptada a la demanda, ¿no? Y bueno, en tercer lugar y el último tenemos Auti. Auti es una forma de protección digital para personas y empresas contra ataques maliciosos. Ha crecido bastante en los últimos años. La solución de seguridad de autenticación de dos factores permite a las organizaciones minimizar el riesgo al tiempo que mejora la experiencia del usuario, ¿no? Y asegura así, además, el creador, Daniel Palacio, quien tiene muy claro que para triunfar su startup nacida en Colombia, es un caso colombiano, hay que destacarlo, donde mantiene un plantel de 10 desarrolladores, debía moverse rápidamente a Silicon Valley, ¿no? Entonces es aquí donde está haciendo crecer su negocio, pues Estados Unidos es su principal mercado. Entonces este es un caso de éxito, ya para ir terminando, es un caso de éxito porque no necesariamente ha tenido que estar todo el equipo presente en Norteamérica, sino que tiene una parte de equipo dentro del continente colombiano, dentro del continente sudamericano, mientras que los servicios se desarrollan dentro de la región, que es una figura también muy utilizada y de bastante crecimiento, ¿no? Como podemos ver desde el 2010 al 2014 ha tenido un crecimiento bastante notable. Y bueno, esas han sido entonces las recomendaciones, algunos de los casos que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos el perfil de Carlos y también mi perfil, por si es que existen algunas dudas o comentarios. Nosotros estamos abiertos a responderlas y también nos pueden escribir a través de LinkedIn o a través de algunas redes sociales donde también podemos atender cualquier consulta. Bueno, estamos presentes en Perú y en México también para desarrollar nuestros servicios. Y bueno, yo quisiera terminar con una breve reflexión respecto a cómo dar ese salto
y cómo finalmente recibir la atención pública, que es algo importante para poder desarrollar la oferta de las startups. Y aquí es clave la comunicación y sobre todo las relaciones públicas, que son la pieza fundamental para poder captar la atención de las grandes mayorías y finalmente de las inversiones de las instituciones que apoyan la exportación de servicios dentro de cada país, ¿no? Dentro de cada país tenemos instituciones como ProColombia, como PromPerú, como ProChile y demás instituciones que permiten la exportación de servicios, pero se necesita tener una buena capacidad de comunicación, haber tenido sobre todo un objetivo social también es importante, un objetivo de contribución en beneficio de las mayorías, y eso es un componente clave que permite sin lugar a dudas recibir la atención y por lo tanto ser una empresa que esté dentro de la visión de la mayoría de inversores o también de los promotores de exportación, como hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces eso es clave, las relaciones públicas y también el cómo orientar nuestra oferta hacia un beneficio de las sociedades, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto al mercado norteamericano. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a dudas o consultas.